Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar acerca de los estiramientos en terapia manual. Los autores son Aguilar Muñoz José de Jesús, Cardoso Chávez Luis Antonio, Reyes Rocha Roberto Carlos, Sánchez González Leonardo Gabriel y Sánchez Moreno Marco Antonio, de la licenciatura en terapia física de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. La profesora es la licenciada en fisioterapia Fabiola Mesa Martínez. El primer estiramiento va a ser el estiramiento transversal del músculo bíceps braquial. La posición inicial: el paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición del brazo en abducción, rotación externa, retropulsión, ligera flexión del codo y pronación. El terapeuta está sentado lateralmente al paciente. Posición de las manos: los pulgares se sitúan desde lateral y el resto de los dedos hacen de contrapollo. El estiramiento se va a realizar de la siguiente forma: va a ser hacia medial y transversal al transcurso de todas las fibras. El segundo estiramiento va a ser el estiramiento transversal del grupo de los flexores. El estiramiento transversal del grupo de flexores: la posición inicial va a ser un estiramiento transversal del grupo de extensores. La posición del brazo es en abducción, supinación y extensión dorsal. La posición de las manos va a ser: los pulgares se sitúan perpendicularmente al transcurso de las fibras y el resto de los dedos sirven de contrapollo. El estiramiento se realiza hacia cubital. El siguiente estiramiento es el estiramiento transversal del músculo infraespinoso. La posición inicial: el paciente está tumbado en posición de cúbito prono. La posición del brazo es en abducción, flexión de codo. El antebrazo cuelga del borde de la camilla de tratamiento. El terapeuta de pie se sitúa al lado contrario del paciente. La posición de las manos: los dedos en ambas manos del terapeuta se colocan uno sobre otro imitando la dirección de las fibras musculares. El estiramiento es por medio de un movimiento de bataneo o golpeteo hacia caudal, lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. El cuarto estiramiento va a ser el estiramiento transversal del grupo de extensores. La posición inicial: el paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Posición del brazo en abducción, ligera flexión de codo, pronación y flexión palmar. El terapeuta está sentado lateralmente perpendicular al brazo del paciente. La posición de sus manos: van a estar colocadas los pulgares desde lateral en el antebrazo. Los dedos sirven de contrapollo y el estiramiento se realiza hacia medial. El siguiente estiramiento va a ser el estiramiento del músculo subescapular. Este músculo, su origen va de la fosa subescapular y su inserción es en el tubérculo menor del húmero. Su inervación va del nervio subescapular C5 y C6 y su función es rotación interna. Su posición inicial: el paciente está tumbado en posición de cúbito supino, lateralmente a él y se sitúa de pie del terapeuta. El borde escapular lateral del paciente se ajusta al borde de la camilla del tratamiento. El brazo del paciente está a 90 grados de ABD y 90 grados de flexión de codo. La mano proximal del terapeuta fija la escápula hacia el ventrocaudal y se coloca sobre el acromion. La mano distal sujeta el codo flexionado del paciente. Se debe realizar un estiramiento previo de la articulación del hombro. Está colocada en rotación externa. La contracción: se solicita al paciente que intente la rotación interna y el estiramiento es aumentar la rotación externa de la articulación del hombro. El siguiente estiramiento es del transversal músculo tríceps braquial. El estiramiento transversal del músculo tríceps braquial: la posición inicial: el paciente está tumbado en posición de cúbito supino. La posición del brazo en antepulsión y flexión del codo. Se apoya el brazo sobre un cojín o la pierna del terapeuta. Este está sentado al lado del paciente. La posición de las manos: los pulgares se sitúan desde lateral y el resto de los dedos sirven de contrapollo. El estiramiento se realiza hacia medial, transversal al transcurso de todas las fibras. El siguiente estiramiento es el estiramiento transversal del músculo supraespinoso. La posición inicial: el paciente está en posición de cúbito lateral. Posición del brazo en retropulsión y ADD. El terapeuta se sitúa de pie detrás del paciente. La posición de las manos del fisioterapeuta: los pulgares se sitúan desde dorsal por encima de la espina de la escápula y el resto de los dedos sirven de contrapollo en la parte interior.
Estiramiento. El estiramiento se realiza hacia craneal y ventral, discurriendo transversalmente el recorrido de las fibras. El siguiente estiramiento es el estiramiento de los músculos extensores radiales largo y corto. La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Lateralmente a la camilla de tratamiento se sitúa de pie el terapeuta. El brazo del paciente está colocado a 90 grados en antepulsión, rotación interna. La mano caudal del terapeuta abarca el metacarpo del paciente. La mano craneal está colocada en la parte dorsal del codo. Para esto se debe realizar un estiramiento previo. Con el codo del paciente ligeramente flexionado, se debe colocar la muñeca en flexión, pronación, máxima flexión palmar y inclinación cubital. La contracción se solicita al paciente que puede intentar la extensión y la inclinación radial de la muñeca. El estiramiento se debe realizar mediante aumentar la extensión de la articulación del codo. El siguiente estiramiento es el estiramiento del músculo redondo menor. La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito supino. La articulación del hombro está en antepulsión, 120 grados y en ADD. Caudal respecto a la articulación del hombro, el terapeuta se sitúa de pie al lado del paciente. La mano distal del terapeuta fija la escápula por su borde lateral. La mano proximal agarra la parte distal del brazo. El estiramiento previo que se debe realizar es colocar la articulación del hombro del paciente a rotación interna. La contracción se le solicita al paciente que contraiga su brazo en dirección o rotación externa. Y el estiramiento va a ayudar a aumentar la rotación interna de la articulación del hombro. El siguiente estiramiento es el estiramiento del músculo elevador de la escápula. El siguiente estiramiento es el estiramiento del músculo elevador de la escápula. La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Detrás de él, sentado de pie el terapeuta, la cabeza del paciente sobresale de la camilla, en el lado afectado. Del terapeuta fija el ángulo superior del escápulo hacia el codo lateral. La otra mano está colocada dorsal en el occipucio del paciente. Se debe realizar un estiramiento previo. Colocar la cabeza en flexión, inclinación máxima y ligera rotación hacia el lado contrario y efectuar una tracción. El siguiente estiramiento es el estiramiento transversal de los músculos escaleno anterior y medio. La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito supino. La posición de la columna vertebral cervical es inclinación lateral hacia el lado contrario. El terapeuta está sentado en prolongación de la cabeza. La posición de las manos del fisioterapeuta es colocar el borde radial del índice plano y lateralmente en el hueco del músculo. El estiramiento del músculo escaleno anterior es empujando hacia ventral y el músculo escaleno medio es empujando hacia dorsal. El siguiente estiramiento es el estiramiento de los músculos escalenos. La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito supino con la cabeza fuera de la camilla. Detrás de él se sienta el fisioterapeuta. Este sitúa una mano en dorsal en el occipucio. El estiramiento consiste en aumentar el empuje hacia el caudolateral de la escápula. El siguiente estiramiento es el estiramiento transversal del músculo esternocleidomastoideo. El siguiente estiramiento es el estiramiento transversal del músculo elevador de la escápula. La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito supino, la posición de las vértebras cervicales en ligera flexión, inclinación lateral y rotación hacia el lado contrario. Para fijar el hombro se coloca el brazo del lado a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie al lado contrario. La posición de las manos del fisioterapeuta, los pulgares desde ventral se colocan en la zona del triángulo homoclavicular y los dedos restantes sirven de contraapoyo. El empuje se da dosificado hacia dorsal transversalmente al transcurso de las fibras. El siguiente estiramiento es el estiramiento transversal del músculo esternocleidomastoideo. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, la posición de la columna vertebral cervical en ligera inclinación lateral hacia el lado contrario y algo de rotación hacia el mismo lado. El terapeuta se sitúa de pie del lado contrario. La posición de las manos del fisioterapeuta, los pulgares se colocan desde ventral medial y los dedos restantes sirven de contraapoyo. El estiramiento es un empuje dosificado hacia dorsolateral transversalmente al transcurso de las fibras. El siguiente estiramiento es el estiramiento de los músculos cortos de la nuca.
La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito prono. El cabezal de la camilla se baja, el terapeuta se sitúa de pie lateralmente. La posición de las manos, los pulgares se colocan uno sobre otro desde medial, lateralmente en el occipucio y la apófisis espinosa C2. El estiramiento es hacia el lateral caudal, transversalmente al transcurso de las fibras. El siguiente estiramiento es del músculo trapecio porción descendente. La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito supino y detrás de él está sentado de pie el terapeuta. La cabeza del paciente se encuentra fuera de la camilla, una mano del terapeuta fija la escápula del lado afectado. Se debe realizar un estiramiento previo, colocar la cabeza del paciente en flexión e inclinación lateral máxima hacia el lado contrario. Se solicita al paciente que intente la inclinación lateral hacia el lado afectado y el estiramiento es empujar más a la escápula hacia caudolateral. El siguiente es el músculo pectoral menor. El estiramiento del músculo pectoral menor. La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito supino lateralmente, junto a la camilla está de pie el terapeuta. La mano distal del terapeuta fija el tórax en el extremo external de la segunda cuarta costilla y la mano proximal está situada en la parte anterior de la apófisis coracoides. El estiramiento se debe ejercer un empuje hacia dorsocranial. El siguiente estiramiento es el estiramiento transversal del músculo pectoral menor. Inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición del brazo de ligera ABD y rotación externa. El terapeuta se sitúa de pie al lado contrario. La posición de sus manos debe ser colocar las manos tirados hacia el lado de la dirección de las fibras musculares distalmente a la apófisis coracoides. El estiramiento se estira las fibras empujándolas hacia lateral y caudal transversalmente al transcurso de las fibras. El siguiente estiramiento es el estiramiento transversal del músculo pectoral mayor. Posición de cúbito supino ABD y rotación externa. La posición de las manos del fisioterapeuta, pulgares y emiliares tenares abarcan el músculo desde medial al resto de los dedos hacia el hueco axilar, sirviendo de contraapoyo, y el estiramiento se realiza hacia el laterocaudal transversalmente al transcurso de las fibras. El siguiente estiramiento es el estiramiento transversal de los músculos dorsal ancho y redondo mayor. Posición del paciente de cúbito lateral. La posición de las manos del fisioterapeuta van a ser los pulgares y las emiliares tenares se colocan desde ventral hacia el hueco axilar y el resto de los dedos en oposición a los pulgares. El estiramiento se realiza hacia dorsal transversalmente al transcurso de las fibras. El siguiente estiramiento es el estiramiento transversal del músculo trapecio porción descendente. Posición inicial, el paciente está en posición de cúbito prono. El terapeuta se sitúa de pie al lado contrario. Para fijar el hombro se coloca el brazo de la parte a tratar con la mano debajo de la pelvis. La posición de las manos, los pulgares de dorsal en oposición al resto de los dedos, y el estiramiento se realiza hacia craneal y ventral transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento del músculo romboides mayor y menor. La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito prono. El terapeuta se sitúa de pie al lado contrario del músculo acortado a la altura de la cabeza del paciente y la emiliaria tenar de unas manos del terapeuta se ajusta al lado medial de la parte craneal del borde de la escápula. La otra mano se sitúa sobre el otro lado y sirve de contraapoyo. El estiramiento es dar un empuje sobre el borde craneal de la escápula hacia el laterocaudal. Estiramiento transversal de los músculos dorsal ancho y redondo mayor. La posición, el paciente está tumbado en posición de cúbito supino. La pierna del lado a estirar está colocada a la otra pierna flexionada. Flexión de cadera y rodilla mayor a 90. El brazo se coloca elevado en ABD y rotación externa. Y se empuja hacia ventral. Estiramiento transversal del músculo dorsal largo. La posición inicial, el paciente está tumbado en posición de cúbito prono, los brazos cuelgan al lado de la camilla. La posición de las manos del fisioterapeuta están colocadas una junto a la otra del mismo lado sobre el músculo dorsal largo. El estiramiento es cambiando de ritmo, llevar a cabo un estiramiento lateral y efectuar una maniobra de aproximación del extensor del tronco, seguida de un estiramiento. Bueno, estos fueron todos los estiramientos. Espero les haya servido mucho. Muchas gracias.